cierta libertad. Llega a Loyola y le pide a su cuñada, que vivía allí también, le pide que le dé algún libro de caballos, de carreras, de caballería, combates, entre otros, que era lo que se leía entonces, ¿no? Y la cuñada le dice que no hay de eso en su casa. Anda. Los comentaristas dicen que probablemente sí lo había, porque es muy raro que en una casa así, en un palacio, no hubiera novelas de esas. Pero le llevó, en cambio, la historia de la Virgen y la historia de la olla española. Y como no tenía otra cosa que hacer, aunque con aburrimiento, empezó a leer las cosas. La otra era la vida de los santos. Y empezó a leer, y se fue interesando, y llegó un momento en que se dedicó realmente a la lectura santa, y descubre una cosa. Dice: cuando yo pensaba en la dama de mis sueños y de mis amores, gozaba muchísimo, pero cuando cesaba, entonces empezaba a desarmarse, a no sentir gusto. En cambio, cuando leía la vida de Cristo, pues cuando estaba pensando o leyendo, no sentía tanta emoción, pero en cambio cuando acababa era una luz inmensa la que experimentaba. Y él, por ahí empezó todo. Y entonces empezó a pensar: ¿y por qué yo no lo he de hacer? ¿Y por qué yo no he de seguir a Jesús de esa manera, con eficacia? Pues no, aquí hay que hacer algo. Y en estas se le aparece la Virgen con el niño Jesús en brazos. Y ese fue el primer golpetazo grande que recibe en su vida espiritual. Y luego, más adelante, se le presenta San Pedro. Y le habla a San Pedro y él se queda impresionado. Y llega un momento en que dice: San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Juan hizo esto, pues yo lo he de hacer. Y se convierte a Dios plenamente. Y empieza a escribir cosas de religión, y escribía a Jesucristo con tinta roja y a la Virgen con tinta azul. Y gozaba escribiendo lo que fue la vida de Jesucristo. De manera que ya está entrando por el amor a Jesucristo y a la Virgen, y va avanzando cada vez más, y está esperando que se le ponga ya suficientemente, como veremos, bien el pedazo de hueso de rodilla que le han cortado. La herida le duró 8 meses. Los libros de la Sagrada Escritura le entusiasmaban, y se opera una verdadera conversión. Dios actúa en él de una manera especial, porque realmente no es frecuente el camino que llevó San Ignacio. Sale, y lo primero que hace es ir a la calle, y lo primero que hace es ir a la Virgen de Olaz. Si alguno ha estado por allí, pues ha visto como en Loyola, muy cerca del centro, está la Virgen de Olaz, en un alto. Y aquella, a mí he estado varias veces, me da una gran devoción pensar que allí San Ignacio está derramando todo su afán de fe, de amor a la Virgen, etc. Decide salir de su casa, marcharse para llevar una vida
muy dura, muy seca, dice en principios que solo comerá verduras. ¿Sí? Verdura, pero verde de hierbas. Está dispuesto a eso. Y otra cosa que hace es que cambia su vestido por el de un pordiosero. Y el pordiosero se pone el vestido de San Ignacio. La coge la policía o su equivalente al pobre y piensa que ha robado el traje que lleva, porque no puede ser un hombre que es totalmente pobre llevar ese vestido. Y cuando San Ignacio se entera que le han detenido, corre a decir: oiga usted, que era mi retiro, que lo hemos cambiado, pero bueno. Pero antes, supongo que casi todos sabréis la historia del moro, ¿no? Pues para alguno que no lo sepa, porque es que es muy importante, porque nos da algún dato de lo que fue la vida de San Ignacio. Se encuentra antes, su hermano se niega por completo a que se vaya, y su hermano le persigue. Piensa que si va a seguir el camino que él se imagina que va a seguir su hermano, pues se indigna y no quiere que se vaya, no deja que se vaya. A pesar de todo, él coge su mula y se va. Y por fin vence a su hermano en ese sentido, que siguió lo que había pensado. Y en el camino se encuentra con un moro que iba también en mula. Y empezaron a hablar, y al moro se le ocurre decir que él admite que la Virgen era virgen. Que la Virgen era virgen hasta que nació Jesús. Y después que nació Jesús, ya perdió la virginidad, ya actuó como una mujer cualquiera. Y San Ignacio se queda parado pensando el disparate que ha dicho ese hombre: ¿debo matarlo? ¿Sabes cómo se pensaba en aquellos tiempos? ¿Debo matarlo o no? Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios no le contesta. Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios no dice ni pío. Y entonces San Ignacio dice: bueno, pues vamos a hacer esto. El camino tenía dos caminos, se separaban en un punto determinado, los dos caminos. El de la izquierda, creo que estaba mucho mejor y más cómodo para pasar en mula, y el otro estaba bastante mal. Y dice San Ignacio: pues yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que lo mate o que no lo mate? Fijaos qué mentalidad. Él quiere hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Y este es un ejemplo de cómo efectivamente utiliza la voluntad y utiliza la luz para ver lo que debe hacer. Le pregunta a Dios y dice: bueno, pues yo suelto las riendas de la mula, y si se va por el mismo camino que el moro, yo le adelanto y le acuchilleo. Ahí queda eso. Y si se va por el otro lado, es que Dios me indica que no debo matarlo. Se libró el moro, porque la mula, que lógicamente tenía que haberse ido, le soltó las riendas, que tenía que haberse ido por el lado más, que estaba en mejores condiciones, pues no, se fue por el otro. Y fue visitando, no me voy a detener en este punto, fue visitando por donde pasaba todas las vírgenes que había. Incluso un señor que le debía dinero a él le fue a pedir el dinero para arreglar una virgen que estaba estropeada. Y daba dinero para las iglesias, para eso, para sobre todo las imágenes de la Virgen. Y así es como llegó hasta... Bueno, él iba a Manresa. Y allí hizo de las armas, la vela de las armas. Y
hizo la vela de las armas, porque pensó, si yo hice la vela de las armas para entrar como soldado, las voy a hacer para entrar como cristiano. Y pasó toda la noche, de rodillas, bueno, tenía la pierna, de rodillas y de pie, pero no se sentó en toda la... No, era un hombre de cuerpo entero. Y entonces se detiene allí. Bueno, no voy a hablar de los sitios por los que él pasó. Sí voy a decir una cosa. Había un río en la parte baja de Montserrat, que se llama Cardoner. Y San Ignacio frecuentemente pasaba por allí haciendo oración junto al río. Y tuvo una luz de Dios tan grande que dice taxativamente que todas las gracias que ha recibido en toda su vida son inferiores a la que acababa de recibir. Eso lo dice ya después, mucho después. Fue una iluminación de Dios en que, no lo toméis a cuerda, se encontró con la Santísima Trinidad en forma de 3 teclas. Pero ¿cómo dice y que eso es lo más grande que ha visto? Bueno, la interpretación que se hace ahora es que lo de las 3 teclas no es que tocara 3 teclas de piano, que es lo que nosotros pensamos, sino que era como una armonía, como una música entre las 3 divinas personas. Son las tres teclas. Y realmente, fijaos que es mucho decir, porque las inspiraciones de Dios, las revelaciones de Dios, etcétera, que tuvo en toda su vida, y muy especialmente de la Virgen, lo considera inferior todo ello a lo que vio junto al río Cardoner. Bueno, entonces piensa que para poder entrar, bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, que se pasa una semana sin conocimiento, que piensan que se ha muerto, y resulta que no, estaba como sumergido en Dios. Una semana, se dice pronto, ¿no? Y piensa, claro está, que para poder hacer algo, porque inmediatamente, esto es importante tenerlo en cuenta, su vocación es mística, profundizar en Dios, conocer a Dios, pero al mismo tiempo salvar almas, buscar a la gente, conquistar el mundo entero. Y haciendo una entrada que no es de aquí, viene mucho después, pero para que veáis esto que es muy importante, porque el religioso entonces tenía mucha vida de comunidad, pero no hacía tanto esfuerzo en general, en todo, ¿no? Pero hacía menos esfuerzo por conquistar para Dios a los demás. San Ignacio desde el primer momento tiene esa necesidad de conquistar. Y bueno, pues allí está y piensa que necesita tener más cultura, porque era el problema que tenía. Había nobles, aquellos que no sabían leer, de manera que él, y sobre todo latín, porque entonces para hablar en la liturgia, etcétera, era necesario conocer el latín. ¿Y qué le pasaba? Pues se fue al profesor y le pidió que le tratara como un alumno más. Los alumnos eran pues hasta 12 años o cosas así, y él, un hombre hecho y derecho, se mezcla con los niños con tal de prepararse para poder hacer el bien. Es una actitud verdaderamente muy seria. Bueno, pues, ¿qué le ocurre? Que cuando se pone a estudiar, le entran unas ilustraciones y una emoción que no estudia, y el día siguiente no se sabe la lección.
Y así un día y otro día, hasta que dice, oye, aquí hay algo que no se explica. De manera que yo, cuando estoy para estudiar, tengo unas luces de Dios. Y luego, ni sé lo que habían mandado que estudiáramos, ni tengo ninguna ayuda de Dios. De manera que esto no puede ser bueno. Y se fue al profesor y le dijo, mire usted, me pasa esto. Bueno, el día que no me sepa la lección, usted me pega con un palo lo mismo que hace con los demás. Un palo. Y desde entonces empezó ya a estudiar en serio. Esto es una inserción para que veáis un poco lo que es la mentalidad de San Ignacio. Una austeridad extrema, porque comía, bueno, pues cualquier cosa que le pudieran dar, y vivía en oración casi continua. Pasa por Aránzazu, por Navarrete, y ya por fin con su hermano. Está en la cárcel 2 veces, porque lo interpretan mal. Está 2 veces en la cárcel y él se encuentra a sus anchas en la cárcel, porque está sufriendo por Cristo. Austeridad extrema. Y una de las cosas que quería, fíjense que vamos a dar un salto, es ir a Tierra Santa. Y logra ir en Tierra Santa, coge un barco en Italia y va hasta Tierra Santa. Y allí, bueno, cuenta todas las cosas de Tierra Santa, las emociones en los diversos sitios y cómo quería volver otra vez. Digo, volver otra vez a los mismos sitios donde había estado. Pero el superior de los franciscanos, tienen un nombre concreto que a mí ahora no me sale. El fraile, que era el jefe de los franciscanos, le dice que no puede volver, que tiene que marcharse hasta Italia y pronto. Y San Ignacio dice, pues mire usted, no lo voy a hacer, porque usted no tiene poder en mí. Es que la razón por la cual mandamos afuera los que vienen es porque se están jugando la vida. Y tiene usted que marcharse, porque yo soy responsable de ello. Y dice, pues aunque me quieran matar, yo no me voy. Y le dice, oye usted, yo tengo poder para excomulgarle a usted, ¿eh? Yo le excomulgo si usted no se va. Y ante eso ya ceda y se va. Y cuando tenga seguidores, compañeros suyos, pues su ilusión es ir todos a Tierra Santa. Luego lo trataremos. Va a estudiar por varios sitios, empieza en Barcelona, baja en Salamanca, y para encontrar, a ver la manera de profundizar en lo que es la fe cristiana. Y por fin se va a París, porque quiere sacar un dato, es decir, una garantía de que él tiene tal grado de estudios. Y allí conoce a Pedro Fabro. Pedro Fabro era un alma angelical y además con una fuerza por conquistar a la gente extraordinaria. Tuvo muchos seguidores, muchos amigos, pero no continuaban. Llegaba un momento en que se iban, unos se casaban, otros se iban con otros frailes, etcétera, etcétera. Y al final se quedaba él solo. Pero en París conoce a Pedro Fabro. Pedro Fabro se entusiasma con San Ignacio y quiere seguirle, por supuesto. Está decidido a ello. Y además fue el que atrajo a otros muchos, a unos cuantos, a 5 o 6, una cosa así, para que siguieran a San Ignacio como él decía. Es que merece la pena seguir a San Ignacio. Que, bueno, no decía entonces San Ignacio, sino Ignacio nada más. Bueno, pues que es maravilloso seguirlo. ¿Y sabéis a quién siguió? ¿A quién consiguió que le siguiera? San Francisco Javier. ¿A quién? San Francisco Javier.
Muy bien, si lo sabéis, podéis dar vosotros la comida. A San Francisco Javier. San Francisco Javier odiaba a San Ignacio. No sé si sabéis el porqué. Pues sus hermanos peleaban que eran mayores que él, peleaban contra España, y fueron los que conquistaron el castillo, etc. Iban con los franceses. Ahora San Ignacio era del lado contrario, era de los españoles. Y Francisco Javier no le podía ver. Pero cuando por fin San Pedro Fabio le llevó a San Ignacio, se quedó nuevo, se hizo inmensamente amigo de San Ignacio, tanto, me voy a ir un poco, tanto que se dedicó a hacer penitencias terribles. Estos días que hemos pasado aquí frío, porque se está estropeando la calefacción, el frío de verdad, bueno, pues en París, en pleno invierno, había un muchacho, un amigo, que estudiaba con ellos, que llevaba mala vida, y se iba. San Ignacio dice, ¿cómo le podría yo conquistar a este hombre? Pues echándome al río cuando él pase por el puente. Y cuando pasa por el puente, está San Ignacio ahí, le grita, vete a pecar, que yo estaré aquí sufriendo por ti. Y al otro le impresionó tanto que en pleno invierno, con hielo en las aguas, este hombre fuera capaz de hacerlo por él, que se volvió y no se unió al grupo, pero por lo menos llevó una vida mucho más sana. Otra cosa que le ocurre en París, le ocurren muchas cosas, como puedes imaginar, pues selecciono algún caso, pues es que le levantaron una calumnia terrible, que no se dice cuál fue, pero vamos, se presume que fue o de robo o de haberse ido con alguna mujer por ahí. Y le van a juzgar. Y San Ignacio va hacia la universidad pensando que qué suerte tiene que le van a juzgar como juzgaron a Cristo. Iba ilusionado con que le juzgaran y con que le condenaran. Y de repente piensa, dice, pero bueno, es que si me consideran culpable, entonces me expulsan. No me dan la garantía de que yo he estudiado en la universidad. Y mis compañeros todos se van, claro que van a tener. Ah, pues me tengo que defender. Y llegó, le acusaron los jueces y él se mantuvo tieso y demostró radicalmente que era una calumnia y que él no había hecho eso de que le acusaban. Y lo hizo con tanta fuerza y con tanta... Él era muy listo, San Ignacio era muy listo, pero con un talento sobre todo activo de movimiento, no es simplemente de lucubración. Bueno, pues, sí, y le dicen los jueces, le declaramos a usted inocente. Muy bien. Bueno, pues ya se puede ir. Ah, no me voy. Me lo tienen que poner por escrito. Pero hombre, si está claro que usted no ha hecho lo que le acusan, usted es inocente, no tiene usted que meterse, puede preocuparse más. No. Yo no me voy de aquí si no me dan una garantía escrita de que yo no he sido. Lo digo porque tantas cosas se podían decir de París, pero esto es que indica un aspecto de lo que es la vida y la manera de ser de San Ignacio. De manera que, por un lado, muy abocado al sufrimiento, y hablaba del sufrimiento, pero algunos de los compañeros suyos, pues, sufrir por Cristo, claro está, hicieron disparates. Por ejemplo, San Francisco Javier
una de las cosas que hizo fue atarse a la pierna un alambre más bien grueso. Y se lo dio tanto que le creció carne por encima. Se quedó con unos dolores. Me tuvieron que hacer la frase que dice, una muy terrible, no me acuerdo. Escabechina o carnicería o algo de eso. Y le hicieron una carnicería para abrirle la trayectoria que lleva por debajo del alambre. Y otra cosa fue también tirarse a una piscina en pleno invierno. Bueno, pues quiere decirse que ya están decididos a la entrega a Dios fundamental. Y la idea, esto es muy importante porque es la base de toda la espiritualidad ignaciana, es hacer siempre y en todo momento la voluntad de Dios y pedirle luz para ver qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Esto es el principio, digamos, de toda la espiritualidad ignaciana, hacer la voluntad de Dios, lo mismo que a Jesucristo, que vino a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Pues ya se tiene un grupo de unos 8 o 10, según el tiempo que vemos, y están entusiasmados con una ansia de conquistar el mundo. Y fijaos cómo es el alma de Ignacio. Lástima que se me han olvidado los nombres, pero podemos pasar sin nombre. El rey de Portugal le dice al ¿cómo se llama? El que está, ¿cómo se llama el que? ¿Gobernador? ¿Qué? ¿Gobernador? No, bueno, no es gobernador, pero da lo mismo. ¿Al embajador o...? Embajador, el embajador de Portugal, con un mandato del rey que tenía que pedirle a Ignacio 6 hombres para que vayan a Portugal y de allí a las misiones. Y fue y se lo dijo a San Ignacio, y le dice San Ignacio, mire vuestra señoría, somos 12, usted nos pide 6, que es la mitad, y ¿qué queda para el resto del mundo? Que quería conquistar el mundo entero. ¿Qué queda? Si de 12 que somos se lleva usted 6. De manera que no, dígale usted al rey que no. Y sí le dio 2. Aquí hay una anécdota, y es que Javier tenía unas ganas enormes de ser él para ir a las misiones, y San Ignacio no lo manda. A quien manda es a Francisco, ahora no me acuerdo de dónde fue. ¿Qué? A Bobadilla. A Bobadilla. Pero Bobadilla se pone enfermo y entonces se tenían que ir ya, y San Ignacio le dice a Javier que vaya él. Y así fue como Javier consiguió el ir a misiones. Llegaron a Lisboa y hicieron tanto bien entre los nobles, en el palacio del rey, etcétera, etcétera. Consiguió tantas cosas buenas que el rey dijo que uno de los 2 se tenía que quedar, en vez de irse los 2. Y dijo Javier, yo soy el que se va. Y se fue. 10 años estuvo andando de un sitio para otro, en China. Bueno, pues ahí se ve su apertura y su voluntad. Mirad que esto es importante, porque va a marcar a San Ignacio el afán por la salvación, por convertir a los demás. Así se forman y toda la vida que hace con los nuevos compañeros. Vuelven a Loyola, él no se hospeda en su casa, vuelven a Loyola, tenía que hacer unos documentos, arreglar unos documentos, y van a Venecia. ¿Para qué van a Venecia? Para coger un barco e ir a Tierra Santa. Y van a Venecia y no había ningún barco que fuera a Tierra Santa. Y entonces dicen, bueno, vamos a esperar un año. Y si al cabo del año no ha habido un barco, entonces nos volvemos. Estuvieron un año
una nota importante. El único sacerdote que había entre todos era que ya es San Pedro Fabro. Este era santo, era ordenado sacerdote. Los demás no, y allí fueron ordenados todos por el obispo. El obispo se entusiasmó viendo cómo actuaban los de San Ignacio y entonces les ayudó y sobre todo les ordenó sacerdotes. San Ignacio fue ordenado sacerdote. Pero estará un año sin decir misa. Los demás empezaron enseguida. San Ignacio, ¿por qué? Pues claro, como preparación. Es algo tan grande el poder consagrar el cuerpo de Cristo que necesito tiempo para poder profundizar lo indispensable para poder ser sacerdote. Y además quiero que la primera misa sea en una iglesia de la Virgen. Efectivamente, ¿cómo se llama? Bueno, se me van las... Roma. En Roma. Santa María la Mayor. ¿Qué? Santa María la Mayor. Santa María la Mayor. Sí. Allí fue donde dijo la primera misa, que fue un acontecimiento, junto a la cuna, el fragmento que dicen que tiene, la cuna del niño Jesús. Allí dijo su primera misa, un año después, ya en Roma, porque de Venecia, una vez que no hay caminos para ir a Tierra Santa, se van a Roma, con anécdotas, bastantes anécdotas. Una de ellas es que se le apareció, entran en una choza con santos, que había por allí algo más que una choza, ¿no? una peña, una roca, ¿no? Bueno, y entran todos allí y están haciendo un rato de oración, y San Ignacio, cuando sale, le dicen todos: Dios se te ha aparecido, por la cara que llevaba, que le ha aparecido. Sí, he visto que Jesús pasaba con la cruz a cuestas, y el Padre le dice: trata bien a estos cuando vayáis a Roma. Y entonces Jesús le dice, me acuerdo de las palabras: ego vobis Rome salutis ero. Yo seré saludable, ayudante de vosotros cuando lleguemos a Roma. Y dice San Ignacio, Jesús contesta que ego vobis Rome propitius ero. Yo seré propicio en Roma. Entonces no tenemos que tener miedo si Jesucristo nos va a ser el que está con nosotros en Roma. Dice, es verdad, pero también es verdad que una manera que tiene Dios de ayudar es haciendo sufrir mucho a la persona. De manera que un modo que puede tener Jesús de hacer que nos unamos a Él de verdad es sufriendo. Se había aparecido con la cruz de cuesta. Bueno, y otra cosa que encontró a la entrada de Roma fue la Virgen de La Estrada. ¿cuál? La Estrada. La Estrada, la Virgen de la Estrada. Era una virgen que estaba muy poco bien, porque estaba con arañazos y sucia, y San Ignacio le pidió al Papa que le diera esa virgen. Y con esa virgen edificaron la primera casa en donde estuvieron los seguidores de Ignacio. Estuvieron en muchos sitios distintos, pero el primero fue la Virgen de la Estorta. ¿La Estorta? La Estrada. La Estrada. La Estorta es otra cosa. Bueno, pues había muchísimas cosas que contar, cómo organizan los apostolados, cómo trabajan, etcétera, pero resumo. Se plantea de todos los que están, que ya son unos 15 o cosas así, ¿quién es el jefe de este grupo? Alguien tiene que mandar en este grupo. ¿Qué hacemos? Y mirad qué democráticos son. Pues vamos a hacer una votación. Lo escribimos, a ver,
Bueno, muy bien. Y efectivamente se hace la votación. Un papel era Ignacio, así todos. No hubo talón a nadie que no fuera Ignacio. Y San Francisco Javier, que se enteró, mandó un papel en que también decía Ignacio. Dice San Ignacio, de ninguna manera, yo soy un pecador y yo no puedo ser mandamás aquí en este grupo. No puede ser. Y le insisten, dice, pues no, vamos a hacer otra votación. Y hacen una segunda votación y ocurre exactamente igual, lo mismo. Y entonces él dice, bueno, pues ante lo que habéis hecho, yo os propongo lo siguiente. Voy a ir a confesarme con, no me acuerdo del nombre, un franciscano que tenía fama de santo y muy prudente y muy sabio, pues franciscano. Voy a ir a él, le voy a decir todos mis pecados. Y si a pesar de todo me dice que debo ser yo el que mande aquí, pues lo aceptaré. Pero si me dice que no, pues os diré también yo que no. Hizo una confesión de 3 días. Bueno. No estaba todo el día, sino un buen rato por la mañana, otro rato al mediodía, otro rato a la tarde, en fin. Y cuando acabó, el franciscano le dijo, debe usted admitir. Quedó instituido como jefe de los grupos. De ahí el interés de los papas. Al principio, no me acuerdo de los nombres, pero es igual. Hay un caso, el caso es que van a ver al Papa y el Papa ve que realmente con la corrupción que había en Roma, que estos son hombres santos de verdad, y les da permiso porque estaba prohibido incluir nuevos o imponer nuevos sacerdotes, y el Papa hizo esa excepción. Puede ser hasta 20, me parece que fue, y siguieron y hacían un apostolado enorme. San Ignacio nunca llegó a hablar bien el italiano, nunca, pero sabiendo que lo hacía mal, salía y la gente acudía y se quedaba embelesada, de manera que las cosas iban bien a pesar de que él fuera así, ¿sabes? Y el Papa vio cómo realmente conseguía unos frutos extraordinarios, y entonces les dijo que podían ordenar, unirse a ellos hasta 60, y no llegaron a 60 de momento, pero luego llegaron a más, y el Papa les dice, pues todos los que queráis, todos los que de verdad quieran entrar en vuestro grupo, todos están admitidos. Y efectivamente la compañía de Jesús aumentó rapidísimamente por toda Europa, y además con muchos santos. Por ejemplo, San Juan Bersman, San Juan Bersman. Bueno, no me salen los nombres cuando yo quiero. Y ahí se ve también otra cualidad de San Ignacio. Os he dicho lo del talento. Hay 2 cosas que quiero que no se me olviden. Una es, cambia el concepto y la manera del sacerdocio, de los frailes. Entonces se llamaban a los que estaban juntos y formaban un grupo, que llamaban así. Pues ¿qué va a pasar? Pues que va a renovar todo lo que es la vida del fraile. Ellos nunca se llamaron frailes, ¿verdad? Pero en fin, para nosotros, para entendernos, era... ¿Y qué hace? Fijaos bien, los muchachos que entraban en el noviciado, al cabo de un año, si quieren seguir, hacen un voto que no lo puede quitar ni el mismo Papa.
¿Qué ocurría? Pues que había algunos que no tenían vocación, no tenían ganas de seguir o lo que fuera, y se iban, pero se iban con la apuesta, la promesa que habían hecho. Y claro, era un verdadero desastre, era un problema muy grande, dice San Ignacio. El novicio va a hacer 2 años, no uno, va a hacer 2 años. Y otro punto es, ¿cómo lo expreso? Que va a tener una oblación a Dios, un sacrificio, etc. Una entrega a Dios, pero no va a ser como la que tienen los otros, los dominicanos y los dominicos y todo. No va a ser igual. Va a ser una verdadera entrega a Dios, pero que se pueda desechar, ¿no? Se la puede quitar y lo puede hacer el mismo superior. Además, este muchacho que ha entrado de buena fe ha estado 2 años, con lo cual ya hay más garantía, y luego tiene que hacer una consagración, pero una consagración que se puede borrar para evitar que se conviertan en perdidos por completo, claro. De manera que eso es una cosa muy buena. Los votos de liberación, esto indica cómo es San Ignacio. Otra cosa que hace San Ignacio es quitar el coro. El coro tenía una importancia muy grande entre todos los frailes de cualquier orden, todos en el coro y rezar el oficio divino, cantando, etcétera, etcétera. Y San Ignacio se queda entusiasmado viendo lo bien que lo hacen, la emoción que significa todo aquello, pero dice, nosotros no vamos a tener coro. ¿Cómo que no vamos a tener coro? No, porque un jesuita puede estar predicando o ayudando a un hombre que tiene un problema serio o cualquier cosa así, y tiene que dejar todo eso para irse al coro. No hay coro. Que cada uno rece lo mismo que cantan los frailes, que lo rece, pero lo reza él, a la hora que le venga mejor. Y esto despertó una rebelía tremenda entre los demás órdenes religiosos, porque decían que era esencial al fraile tener el coro. Y San Ignacio se mantuvo, que era verdadero sacerdote y misionero, pero de esta manera que lo he dicho. Y no hay coro. Y bueno, pues dijeron que no eran religiosos, que no servían como... Y entonces San Ignacio acudió al Papa, y el Papa dijo que le parecía muy bien, sobre todo la razón por la cual San Ignacio había quitado el coro. Bueno, esos son, por decirlo de alguna manera, novedades. Oye, cuando os canséis, levantáis la mano y lo dejamos. Porque eso es la idea fundamental de San Ignacio es la voluntad de Dios. A mí lo que me importa es hacer lo que Dios quiere, exactamente lo que Dios quiere. Y eso queda totalmente claro. Y una de las cosas es seguir a Jesucristo lo más de cerca que se pueda. Y si se sufre, se sepa que es imposible que haya un avance hacia Dios serio si no está uno dispuesto al suplicio, si hace falta. Tenía una prudencia natural y espiritual. Y una cosa que sabe muy poca gente. San Ignacio hizo un proyecto para una batalla contra los moros. ¿Los moros. No, hombre. Los protestantes. Los protestantes. ¿Quiénes? Los protestantes. No. Qué tontería. No me sale. Los turcos. ¿Lo habíais dicho vosotros? Pues dilo más alto. Los turcos. Hizo un plan
para cómo se debía dar esa batalla y lo que se debía hacer en esa batalla, etc. Y terminaba diciendo: yo estoy dispuesto a dejar, mientras haga falta, el combate, estoy dispuesto a dejarlo, dejar mi cargo como superior de los jesuitas, me dedico ahora a que se lleve adelante la batalla. Bueno, pues no se sabe dónde están esos papeles que escribió San Ignacio, no se sabe. La batalla de Lepanto se dio pues, unos pocos años después, y se hizo lo que San Ignacio había propuesto, exactamente como lo había propuesto. Esto no se ha dicho, bueno, se ha dicho en el último libro, ya lo dice, en el último libro que se ha publicado ya lo dice. Bueno, pues ahora voy a deciros algunas características de San Ignacio y con eso acabamos. Ya lo he insistido y nunca insistiré bastante: la esencialidad de la espiritualidad ignaciana es la voluntad de Dios, hacer nada más que lo que Dios quiere, sea lo que sea. Y al novicio le hacen decir, le piden para poderse ordenar, entrar en el grupo, que tiene que estar dispuesto a sufrir todo lo que haga falta. Obediencia a Dios y obediencia a aquellos que tienen poder para mandarme, con tal de que no sea pecado lo que me mandan, claro. Eso es lo que hace la esencia de la vida religiosa como la concibe San Ignacio. Obedecer, y obedecer a los superiores, etcétera, etcétera, que no desayuno, te explico un poco más. La fe es formidable, una fe apasionada. No es una fe que uno dice, sí, yo lo creo, soy credo y digo que sí, que creo. No, era mucho más que todo eso. La pobreza, una verdadera vocación eucarística, era la devoción a María, porque la Virgen además que le va persiguiendo continuamente. Se ha dicho que la Virgen le dictó los ejercicios espirituales que escribió en Manresa. Bueno, depende, porque es que alguien creía que es que se lo iba diciendo la Virgen y él no tenía más que escribir lo que le decía la Virgen. No, la Virgen le inspiraba y él era el que lo escribía. Y escribió bastante sobre la Virgen. Todo lo que sea voluntad de Dios exige el valor que haga falta y hacer lo que haga falta y padecer lo que haga falta. No hacerlo por gusto, sino por acercarse a lo que Jesucristo hizo. Jesucristo nos redimió muriendo en la cruz, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a la cruz. Sí, y efectivamente eso ha hecho la cantidad de mártires que hay en la compañía de Jesús. Mirad, si una cosa que han tenido que hacer, poner varios mártires juntos y celebrarlos en el mismo día. ¿Por qué? Porque si se extendieran, todos los días tendríamos bueno, fijaos que, por ejemplo, hay una ocasión en que van hacia Asia San Francisco de... ¿Cómo se llama? San Francisco Javier. No, el otro. San Francisco de Borja. San Francisco de Borja. Bueno, pues no, él no iba, pero he dicho San Francisco de Borja para acordarme que esto se llamaba Borja. Eran 30. Los asaltó cuando iban hacia la misión un barco enemigo y los mató a los 30. No, a los 30. ¿Vale? Para empezar, ya hay 30. La abnegación, una anécdota. Bueno, esta no es de San Ignacio, pero cómo formó a San Francisco de Borja. Un hombre metido, era mano izquierda o mano derecha del rey Carlos V. Y cuando se enteró Carlos V que quería, no sé si estáis cansados, porque es que yo me enrollo.
Es que la historia es, y además esta es una historia lateral, la historia es que San Francisco de Borja rezaba por su mujer y se ponía buena. Caía en enfermedad, tuvo muchas enfermedades, y él, Francisco de Borja, rezaba por ella y se curaba. Y así varias veces, hasta que un día oye que Dios le dice: no me dejas hacer lo que quiero. Y entendió que lo que decía es dejar que se muriera la mujer. Y entonces no pidió más y la mujer se murió. Y Francisco Javier entró en la Compañía de Jesús con molestias por parte de Carlos V, que quería que se hiciera franciscano o dominico, y no. Le escribe a San Ignacio diciendo que quiere entrar, y San Ignacio contesta. San Ignacio contesta. Le dice: oculte usted su vocación. No, hasta que entrara después, ¿no? De momento, mantenga usted oculta su vocación, porque no hay oreja en el mundo para entender, para oír lo que eso supone, que San Francisco de Borja, la categoría de San Francisco de Borja, vamos, después del rey, y que ese hombre entrara en la Compañía de Jesús, y era de una humildad, hombre que había vivido en la corte, ¿no? Esto va de anécdota y no de San Ignacio, pero sí en cómo preparaba a los hombres. Tuvo que hacer un viaje Francisco de Borja cuando ya era jesuita, con otro padre que estaba muy enfermo y que tosía muchísimo y escupía. Y entraron en una casa muy pobretona. Pusieron dos camas muy cerca la una de la otra. Y el enfermo, pues, empezaba a escupir y escupía a la pared. Pero luego vieron que no escupía a la pared, sino sobre Francisco de Borja. Cuando este hombre vio que al mismo Francisco de Borja le había estado escupiendo toda la noche, se quedó horrorizado. Y él le dice: no se preocupe, no hay mejor sitio en el que escupir que en mí mismo. Esos eran los hombres que formaba San Ignacio. Luego fue el tercer prepósito general. Bueno, había muchas anécdotas, pero no voy a contar todo. Todo lo que es voluntad de Dios hay que hacerlo, y estar dispuestos a sufrir y alegrarse en el sufrimiento, porque nos acerca a Cristo. Es, por otro lado, natural y humano. Es muy humano San Ignacio. ¿Verdad que no lo parece? Pues une perfectamente la entrega absoluta, a veces con sufrimiento, y luego pues lo humano que es, y la humildad. Camino de Roma, pues allí afirma la humildad y acude a cualquier sitio, los más pobres, allí está San Ignacio. La Virgen de la Estrada, hemos dicho, y luego el incremento a pesar de la exigencia. Es curioso eso. Fijaos, cuando entrar en una orden religiosa era tener dificultades y tener que luchar y tener que hacer cosas molestas, repugnantes, etc., a los novicios nos pone, digo, ¿por qué? Porque yo también lo hice. Cuatro pruebas. Trabajar en un hospital, ir a enseñar niños difíciles, en fin, todas esas cosas para que estén ya preparados. Bueno, pues cuando se exigía todo eso, y se exigía estar dispuesto a sufrir todo lo que haga falta con tal de hacer la voluntad de Dios, entonces teníamos vocaciones. Y antes de morir San Ignacio, ya habían pasado el 1000 jesuitas. Y
siguieron aumentando. Conocemos algunos, bueno, y entre ellos hay bastantes santos. Unos son mártires y otros no, pero muchos. Y no sé qué iba a decir. Que tenían vocaciones cuando... ¿Qué, perdón? Cuando había esa exigencia, ¿no? Cuando había esa exigencia, había vocaciones. Fijaos, un detalle. Cuando yo entré en el noviciado de Aranjuez, éramos 70 novicios. Pero es que había cuatro noviciados más en España y todos eran más mayores que nosotros. En alguna provincia tuvieron que hacer 2 casas para los novicios, porque no cabían. Y en mis tiempos, pues realmente había mucho movimiento hasta que empezó otra vez las dificultades y los problemas, y ahora ya no hay vocaciones. No hay vocaciones. Pero nos pasa no solo a nosotros, sino prácticamente a casi todos. Hay algunos nuevos que han empezado con mucho vigor y parece que eso lo van bien. Y nosotros somos llamados, los congregantes, a imitar al estilo seglar, claro, no sois religiosos en el sentido eso de pertenecer a una orden religiosa, ¿no? Sois seglares, y lo fundamental y las virtudes que he indicado tenéis que practicarlas, y eso es ser congregante, con un amor a la Virgen, porque es congregante de María. Y si lo hacemos al estilo de San Ignacio, pues podríamos hacer muchas cosas. Bueno, y ya os he cansado bastante, os pido perdón. Sí, porque además es que yo he perdido la memoria y me quedo colgado de repente. No sé si eso lo habéis visto, varias veces me ha pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy viejecito y conforme va uno envejeciendo, va uno limitándose. Se hace lo que se puede. Pues bueno, muchas gracias, padre. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, porque esto no es fácil de encontrar la posibilidad de que nos dé una pregunta que yo pueda responder. Padre, me acuerdo que usted una vez habló de que San Ignacio... Alto. Que comentó usted una vez que San Ignacio en la compañía no permite a los jesuitas, salvo en los casos de misión, el que puedan ser obispos o... Ah, sí, eso ya pertenece a las leyes que escribió el mismo San Ignacio de puño y letra. No podemos aceptar ninguna dignidad eclesiástica. Por eso en España ha ocurrido hace poco el primer caso de un obispo jesuita. Es un caso extraordinario, porque no podemos aceptar ninguna clase de dignidades. Salvo en misiones, ¿no? En misiones sí, porque es que no hay otro. En misiones sí le permiten, y San Ignacio lo permitía, porque es que no hay otro. Bueno, no quiere decir que no haya más personas, pero vamos, que tenga la categoría suficiente y la formación suficiente, ese sí puede ser. Y hay muchos. De mis compañeros, dos. Un peruano que se formó en España, un peruano, y otro que estaba en un colegio de la compañía. Pues, y el Papa. Pero bueno, eso va por otros caminos, ¿vale? El Papa es otra cosa. ¿Tenéis fuerza todavía para preguntar algo? ¿O ya? Desde el principio... No, pero pregunta, luego. Desde el principio se les llamó jesuitas. ¿Cómo, perdón? A la compañía de Jesús se le llamó desde el principio. Que si se llamaban jesuitas... Ah, no. El nombre de jesuita no lo puso San Ignacio.
sino que la gente lo empezó a decir y ya nos quedamos con eso. Pero era compañía Era de la Jesús. compañía. Sí, era compañía de Jesús, pero no era ese el nombre, vamos. Era curioso. ¿En qué momento se dice que San Ignacio fundó la compañía? ¿Estando en París o luego estando en Roma cuando obtuvo el permiso del Papa para aumentar el número? Ay, perdóname, espera, me No. voy a poner, si puedo, un aparato. Repíteselo, Amparo. No. ¿Qué decías? ¿En qué momento se dice que San Ignacio funda la compañía? ¿En París o luego cuando estuvo en Roma y obtuvo el permiso del Papa para aumentar el número del grupo? Pues fue un crescendo, pero al principio no era el jefe, ni mucho menos, sino que era el que tenía la espiritualidad, el que comunicaba esa espiritualidad, etc. Y de hecho, él estaba mandando. Pero, como he dicho, hasta después, cuando hicieron los votos y lo aceptó, entonces en Roma es cuando empieza a ser principal. ¿Sí? ¿Te convence la cosa? Me convence, Pues Padre, ¿hay alguna, o sea, hay algo escrito, se conoce algo de cómo, o sea, si porque tuvieron que coincidir, tuvieron, que digo que si hay algún testimonio o algo escrito que se sepa de la relación entre San Ignacio y las primeras congregaciones marianas, porque en algún momento tuvieron que coincidir. No, San Ignacio no conoció las congregaciones marianas. Empezaron poco después de su muerte. Bueno, las congregaciones marianas reflejan lo que San Ignacio quería que fuera el seglar. Pero Juan, ¿cómo se llama? Juan de Leonís. Pues se le ocurrió a él que no era ni de mucho talento, ni era tampoco de mucha virtud, ¿no? pero era un hombre bueno que pensó coger a los jóvenes y empezar con la primera congregación mariana que se fue dividiendo y extendiendo. Pero San Ignacio no lo conoció, no conoció la congregación mariana. Y es frecuente el que no se tenga eso en cuenta, hablando de la congregación, porque San Ignacio dijo a los congregantes, ¿no? Bueno, les dice de alguna manera, porque sus escritos es una manera de comunicarlo, claro. ¿Qué mérito tenéis? Habéis aguantado heroicamente y ahora estáis callados como Pues perdonadme si no tenéis si alguna pregunta más o... A mí me gustaría, leyendo una vez el libro de San Ignacio solo y a pie, hablaba mucho, que no lo he mencionado, y a ver si podría explicarlo un poco más con más detalle, el cómo el impacto que tuvo San Ignacio sobre los obispos que había en Roma cuando empezaron estos a hacer los ejercicios espirituales, ¿no? Como San Ignacio y los de París llegaron a Roma y cómo la principal manera de divulgación fueron los ejercicios espirituales, ¿no? Y que de hecho hasta el Papa emitió bulas recomendando los ejercicios espirituales. Uy, ya lo creo, hay varias. ¿Y qué quieres saber? Pues un poco es que lo sé pues muy mira, poco detalle. Conste que hubo algún obispo que se opuso. He dicho la dificultad que tuvo cuando vieron que no había coro y todo aquello, ¿no? Pero la mayoría de los obispos, cuando ven cómo actúan y que se ve que vienen vocaciones y que no todos los que tienen vocación es a la compañía de Jesús, sino como sacerdote diocesano. Claro, el ver que vienen y que son gente buena y que predica y llega al alma, pues claro, el obispo no tiene más remedio que reconocerlo. Pero no ha habido obispos que incluso, no me atrevo a decir que atacaron a la compañía, pero que estaban en contra, sí. Okay. ¿Y se lo ganaba cómo? Pues nada, actuando. Así es como lo ganaba. Y luego los ejercicios espirituales, entonces los ejercicios espirituales se daban a una persona, de un año, de un mes.
Dios de un mes a una sola persona. Pues, padre, yo quería, un poco al hilo de esta instrucción, ¿no? Pues animar a todos los congregantes no solamente a bueno, pues que aprecien a San Ignacio, ¿no? Y a la Compañía de Jesús, sino que recen mucho también por la compañía y por los jesuitas, ¿no? Y por usted, Ya ¿no? lo creo. Las vocaciones. Ya lo creo. Y por sus vocaciones, ¿no? Porque la compañía ha pasado por muchas crisis, fue suprimida, fue expulsada de muchos países, de España también, luego fue restituida y bueno, pues ha tenido sus momentos difíciles, pero bueno, pues con la ayuda de Dios y de la Virgen, ¿no? Pues es una obra de la Iglesia de primer orden. Entonces, pues eso, que animaros también a que recéis mucho a que recemos todos mucho por la compañía. Sí, prestar mucho. Fijaos, hemos llegado a ser en el mundo 30 y tantos mil jesuitas, en todo el mundo. Ahora somos 18.000, me parece, o 17.000, o sea, casi la mitad. Pero lo peor no es que seamos solo 17.000, sino es que somos viejecitos todos. Estamos viendo por cada, está mandado, nos lo manda, que por cada uno que muere hay que ofrecer una misa, hay que decir una misa. Y si es de la misma casa, entonces 2 misas, hay que ofrecerlas por el difunto. Y claro, en mi casa, rara es la semana que no aparece la foto que ha muerto. Sí, vamos disminuyendo. Yo creo que nos hacía falta más exigencia y más formación. En la congregación han entrado 2 en el norte. Luego un amigo que no era de la congregación, pero sí estuvo cerca, de los primeros. Y han durado muy poco. Y no es porque les cueste mucho, es que ellos quieren exigencia. El que entra en la vida religiosa entra dispuesto a entregarse a Dios, a sufrir lo que haga falta, a formarse para poder dar a los demás, etc. Y claro, si se encuentra con que somos niños buenos, nada más, ojalá fuéramos niños buenos, pues claro, vamos disminuyendo. Esto está pasando en muchísimas órdenes religiosas. Mira, no sé qué pensaréis sobre esto, pero yo que he tenido algún trato con religiosas, es que se quitan el hábito y dejan de tener vocaciones. No, si es que no. Yo he dado ejercicios varias veces en Sevilla a las de... Ay, ¿cómo se llama? Carmelitas. ¿Cómo? A las carmelitas. No, No, las Carmelitas. de Sevilla. No me acuerdo ahora cómo se llama. Son Bueno, las hermanas de la cruz. Las Las hermanas de la hermanas cruz, sí. que duermen un día sí y otro no. No hay ¿Sabes? Un día sí y otro no, porque por la noche se pasan ayudando a enfermos. Y cuando vuelven, ya amanecido, a su casa, iba a decir al cuartel. Al convento. A su convento es para meterse en los asuntos de... Bueno, pues yo me ponía la comida en un sitio donde yo veía a través de una ventana lo que pasaba en el patio. Y después de comer pasaban todas las monjas en fila, primero las mayores y después las novicias. Y se sabe que eran novicias porque llevaban el velo blanco, las otras llevaban el velo negro y ellas llevaban el velo blanco. Y estaban pasando y pasando y pasando y yo me quedaba asombrado. Y esto hace ya, no sé, pues, 10 años o 12 años de esto. Esas sí tienen vocaciones. Es verdad que fallan algunas, porque es muy duro, muy duro. Ah, bueno, y además duermen sobre tabla.
Que habéis resistido heroicamente. Yo creo que ya solo por eso os lo habéis ganado. Pues padre, muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Da las gracias al auditorio que me ha aguantado. Y a mí no me des gracias porque además como se me olvidan ya las cosas, no me olvido los nombres. Soy muy modesto, nombres que uno conoce, que no vienen en eso. A su edad, padre, vamos, que a su edad ya le gustaría la mayoría de... Eso sí, soy viejecito. Ya no veremos por su edad, a ver qué tal. Muy bien. Yo en esto, yo tenía buena memoria, ¿sabes? Una confidencia. ¿Sabéis lo que no se me olvida? Cuando es una lista larga. Perfectamente. O sea, Jonás, jugaría con la guía. Cuando es una serie larga, de esa sí me acuerdo. Pero vale muy poco, sirve para muy poco. Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Muy bien. Pues muchas gracias, padre. No, hombre. Nadie las